Hola familia del Lugar de Su Gracia, espero se encuentren bien. Quisiera el día de hoy entrar de lleno a la enseñanza, a lo que quiero compartirte en esta tarde, ya que como te lo he dicho en otras ocasiones, estamos teniendo un poquito de problema en cuanto a descargar el mensaje. Así que antes de que pueda haber alguna interrupción como me ha pasado anteriormente, quisiera llevarte al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ok, ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poderte compartir la palabra. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, donde quiera que esté, ni en mi vida, ni en la vida de toda mi familia, donde quiera que esté. Y familia del Lugar de Su Gracia, mi oración, como siempre, es de que seas no solamente oidor, sino también hacedor de su palabra, porque eso trae bendición, y quiero en verdad que seas bendecido como resultado de ser no solamente un oidor, sino también un hacedor de la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 1, la palabra del Señor dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante lo que encontramos en un versículo. Por eso muchas veces yo te digo que no solamente leas la palabra, sino medita y escudriña la palabra. Aquí encontramos ciertas cosas que a mí en lo personal me llaman la atención. Lo primero es que dice que Jesús estaba orando en un lugar. No dice en verdad dónde, pero solamente dice en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. O sea, no dice cuál fue el discípulo, sino solamente lo identifica como uno de sus discípulos. Y lo interesante, si lees este versículo, es que el discípulo no interrumpió a Jesús mientras Jesús oraba. Él esperó a que Jesús terminara de orar para poderle hacer la petición. Y lo interesante de esta petición, si analizas este versículo, es que no lo hizo en un término singular, sino que lo hizo en un término plural. Porque dice el versículo: Señor, enséñanos. No dice enséñame, sino dice enséñanos, y estaba haciendo la petición a nombre de todos los discípulos. ¿Y cuál era esa petición? Dice: enséñanos a orar. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje o están viendo este mensaje le han hecho esa petición al Señor? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor decirle: Señor, enséñame a orar? Y te voy a decir el por qué. Porque muchas veces me he topado con personas que me han dicho que se ponen nerviosos si se les pidiera que oraran. Se ponen nerviosos porque no saben qué decir, ¿ok? Se ponen nerviosos porque van a orar sabiendo que según ellos no saben orar. Entonces yo pienso que aquí la pregunta, de acuerdo a la petición que hizo este discípulo, como vuelvo y te lo digo, no nos dice quién fue. No sé si fue Mateo, si fue Pedro, si fue Juan, no sabemos, pero fue uno de ellos que hizo esta petición a nombre de todos los discípulos. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué fue esa petición de decirle: Señor, enséñanos a orar? Porque tenemos que entender y saber que cuando estudiamos la vida de Jesús nos damos cuenta que Jesús oraba antes de hacer algo. ¿Ok? Quizá los discípulos también vieron el poder que hay en la oración, porque tenemos que recordar y nunca olvidar que la oración tiene poder. La oración tiene poder, ¿ok? Y lo podemos ver de acuerdo a lo que vemos ahí en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué hizo Jesús antes de llamar
a Lázaro, antes de resucitar a Lázaro, antes de que Lázaro pudiera salir de esa tumba, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús oró. Y como vuelvo y te lo digo, lo vemos ahí en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. En Mateo 14, versículos del 23 al 26, te estoy dando las citas para que tú las anotes y después puedas repasar las citas que te he dado de acuerdo al mensaje del día de hoy. ¿Qué es lo que vemos allí en Mateo capítulo 14, versículos del 23 al 26? Nos damos cuenta que Jesús, antes de caminar en el mar, antes de caminar sobre las aguas, Él oró. ¿Ves? Él oró. En Mateo capítulo 14, versículos 19 y 20, vemos el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero antes de alimentar a estas 5,000 personas, ¿qué fue lo que el Señor hizo de acuerdo a lo que vemos aquí en Mateo capítulo 14, versículos 19 y 20? ¿Qué es lo que vemos? Jesús oró antes. En Mateo capítulo 15, versículos 35 al 37, vemos también la alimentación de los 4,000. Primero vemos los 5,000 y luego también los 4,000. Algo que tienen en común estos dos milagros es de que antes de que se llevara a cabo la alimentación, antes de que se llevara a cabo el milagro, Jesús lo que hizo fue orar. Entonces, los discípulos vieron el poder de la oración. ¿Y qué aprendemos nosotros de todo esto? Bueno, nosotros deberíamos de aprender que antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier petición, la oración viene primero. Bueno, antes de hacer la petición, no, sino antes de hacer cualquier cosa. Antes que vayamos nosotros a hacer o a esperar que Dios haga alguna cosa, tenemos que orar. Orar. ¿Ok? La oración viene primero antes de cualquier decisión que tú vayas a tomar, antes de cualquier trabajo que tú vayas a desempeñar, antes de leer la palabra del Señor, de meditar en la palabra del Señor, la oración viene primero. Si te hacen una invitación para que ores por alguna persona que esté enfermo, lo que sea, ora antes de ir al lugar donde se encuentre esta persona. O sea, la oración viene primero. Si no oramos, no habrá el resultado que esperamos. Y eso te lo puedo garantizar. Si no oramos, no vamos a tener el resultado que nosotros esperemos. ¿Por qué? Porque Dios, si te lo puedo poner de esta forma, Dios actúa cuando nosotros oramos. Dios empieza a hacer algo cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos esa petición. Mira lo que dice en Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, aquí la palabra, yo tengo la versión Reina Valera 1960, y dice el versículo 22 del capítulo 21, y todo lo que pidieres en oración creyendo. Esa palabra yo siempre le digo a mi familia del lugar de su gracia que la subrayen, creyendo, porque mira lo que dice este versículo, y todo, vuelvo y te lo digo como te lo he dicho en otras ocasiones, no dice una tercera parte, no dice la mitad, sino que dice que todo lo que nosotros pidiéramos, ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a pedir? Vamos a pedir a través de una oración. Vamos a orar, ¿ok? Pidiendo, pero también algo que es muy importante, creyendo. Y dice este versículo, Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué va a pasar? Lo vas a recibir. Ahora, la palabra creyendo aquí en este versículo, en el original, en el griego, quiere decir el creer, quiere decir que ejercitemos nuestra fe, quiere decir confiar y quiere decir también confiar. O sea, que nuestra oración tiene que ser una oración de confianza, una oración de fe, una oración de creer, de acuerdo a lo que dice este versículo. Ahora tenemos que entender también que la Biblia nos enseña los diferentes tipos de oración que hay. ¿Ok?
Hay diferentes tipos de oración. Por eso yo pienso que los discípulos por esa razón le pidieron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque es muy importante que nosotros podamos aprender a orar, que podamos nosotros a poder orar. Una de mis oraciones siempre también para mi familia del lugar de su gracia es que seamos nosotros personas de oración. Que cuando yo diga tal persona pase aquí enfrente a orar, que no se ponga nervioso o nerviosa, sino que al contrario, ore, ¿ok? Porque he aprendido a orar. Y el aprender es un proceso, pero ese proceso no va a empezar si nosotros no le pedimos a Dios, si nosotros no le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. Ahora, la Biblia nos enseña, como te dije, los diferentes tipos de oración. Voy a darte ciertos tipos aquí que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, está la oración de acción de gracias. Y cuando te digo la oración de acción de gracias, los salmos están llenos de acción de gracias. Pero me gusta lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, si puedo decirlo de esta forma, también vuestras oraciones, vuestra petición, delante de Dios en toda oración y ruego. Y ahí la palabra ruego en el original es y toda, dice, como dice este versículo, delante de Dios en toda oración y petición. Aquí pusieron la palabra ruego, pero en el original la palabra es petición. Y luego dice con acción de gracias. O sea, darle también uno de los tipos o ejemplos de oración que nos enseña la palabra es el poder, lo que nos enseña la palabra de acuerdo a los diferentes tipos de oración. Aquí nos está enseñando la oración de acción de gracias, o sea, una oración de gratitud, que podamos también darle gracias a Dios a través de nuestra oración. La oración también, otro tipo de oración es lo que llamamos la oración de intercesión. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, aquí Jesús hizo una oración de intercesión, no solamente a nombre de sus discípulos, sino también a nombre de todos los creyentes. Por eso sería bueno que leyeras el Evangelio de Juan capítulo 17 y también puedes anotar lo que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ahora, lo que vimos anteriormente cuando te dije Mateo 21, 22, cuando te digo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, ¿ok? A eso se le llama también una oración de fe. Una oración de fe, ¿ok? Porque dice creyendo. Y la palabra fe es el creer, ¿verdad? Pero también me gusta lo que dice ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 15. Dice, la oración de fe, o sea, la oración que de creer, o sea, que se hace creyendo, para que mejor lo podamos entender, salvará. Hay una versión en la Biblia que dice salvará, pero también hay otra versión en la Biblia que dice sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15 nos dice, la oración de fe salvará, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando te toque orar por algún enfermo, por alguna persona que te pida, ¿verdad?, que ores por él, por ella, porque no se siente bien, bueno, siempre acuérdate lo que dice la palabra del Señor, siempre acuérdate lo que dice este versículo, que la oración de fe, o sea, nosotros que somos los que vamos a orar por la persona, tenemos que orar por esas personas de acuerdo, ¿ok?, a lo que la palabra dice, y debemos de hacer esta oración de fe creyendo que el Señor va a levantar, va a sanar, va a salvar a la persona que está enferma, pero tenemos que hacerlo. Mira, yo recuerdo, y hace muchos años, antes de que, si lo puedo decir sinceramente, antes de que yo fuera cristiano, me tocó acompañar a mi papá
iba a ir a orar por una persona que estaba enferma, que se había lastimado de la espalda. Y recuerdo que mi papá le dijo, yo voy a orar tomado de la palabra del Señor, donde dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, Él lo va a hacer. Yo voy a hacer esta oración de fe para ti. Pero me acuerdo que mi padre le dijo, pero Dios no va a poder hacer nada si tú no crees. Por eso la oración de fe tiene que ser de ambos lados. Tú que vas a hacer la oración, tú que vas a orar por algún enfermo, tienes que creer que el Señor lo va a sanar. Pero la persona por la cual tú vas a orar, esa persona que está ahí tendida en cama, también tiene que creer que el Señor va a obrar, que el Señor lo va a levantar, lo va a sanar. Por eso me gusta lo que dice aquí en Santiago capítulo 5, versículo 15, dice la oración de fe. Y tenemos que creer. Cada vez que oremos tenemos que creer que el Señor va a hacer algo. Amén. Y el otro tipo de oración que encontramos en la palabra lo vemos ahí en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Es a lo que llamamos la oración de adoración. La oración de adoración, hay algo bien importante en esto, mira. La oración de adoración es similar a la oración de acción de gracias. La diferencia es que la oración de adoración se centra o se enfoca en quién es Dios. Y la oración de gracias se centra en lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Ahora, recuerda que cuando a mí me dicen que les da miedo orar, que tienen miedo, que se ponen nerviosos, yo solamente les digo una cosa. Mira, la oración, ¿qué es la oración en sí? Bueno, la oración es una conversación con Dios y esa conversación debe de hacerse todos los días sin cesar. Por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice orar sin cesar? Bueno, que debemos de orar constantemente. Familia del lugar de su gracia, es mi consejo, es mi deseo, es mi oración de que tú todos los días, puedas encontrar un momento, un tiempo en el que tú puedas orar a solas con el Señor. Por eso dice este versículo, orad sin cesar, o sea, en otras palabras, orad constantemente, que nada nos detenga, que nunca dejemos de orar. Por eso cada día, como vuelvo y te lo repito, tómate un tiempo para que tú puedas estar a solas con el Señor. Tómate un tiempo para orar por las necesidades de otras personas, por tus necesidades, por las necesidades de tu familia. Es muy importante, ¿verdad? Es una plática con Dios. O sea, a mí cuando me vienen a decir, bueno, pero ¿qué es la oración? La oración, si te lo puedo definir de esta forma, es una conversación. Es el que tú le digas, Señor, gracias. Señor, eres hermoso. Señor, eres bello. Para ti no hay nada imposible. Tú todo lo sabes. Tú estás en todo lugar. Tú eres hermoso. Tú eres bello. Tu misericordia. Y empiezas a hablar con Él. Pero de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 es que no dejemos de hacerlo. Déjame hacer una pausa antes de terminar, porque ya voy a terminar y quiero hacer esta pausa y hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración? ¿O cómo estás tú en cuanto a la oración? ¿Qué tanto oras? ¿Oras todos los días? Yo sé que me vas a decir, sí, yo oro todos los días cuando desayuno, cuando loncho y cuando ceno. No, esa es una oración de gratitud. Ahí está la oración de acción de gracias. Darle gracias al Señor porque ha puesto el alimento en tu mesa, porque te ha dado la salud para que puedas tener el trabajo y darle gracias por el trabajo que tienes, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿en qué otro tiempo durante tu día oras? Porque deberíamos nosotros de ser personas de oración. Tomar el ejemplo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y qué bonito fuera que nosotros pudiéramos orar 3 veces al día.
Por eso mi pregunta es, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿O qué tanto oras cada día? ¿O oras todos los días? ¿O un día sí, un día no? La oración es muy importante. La oración es nuestra plática con el Señor. La oración es el tiempo que nosotros pasamos también con el Señor. Por eso aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad sin cesar, o sea, orar constantemente. Ahora, para terminar, mira, si tú me dices a mí que no sabes orar, que quisieras aprender a orar, mira, ahí está, lo encontramos en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros conocemos el modelo, el patrón, el ejemplo que nos dejó el Señor en cuanto a la oración en Mateo capítulo 6? Te lo voy a dejar de tarea para que tú lo leas. Lo que conocemos como el Padre Nuestro es el patrón, y cuando te digo el patrón me refiero al modelo, al ejemplo que el Señor nos dejó en cuanto a la oración. Mateo capítulo 6, el poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si tú lees eso todos los días, pues ya estás orando, ¿verdad? Pero también es bien importante cuando nosotros a nuestra oración le agregamos la palabra del Señor. Señor, porque tú en tu palabra dices que eres fiel. Señor, porque tú en tu palabra dices que eres mi sanador, que eres mi proveedor. Señor, porque en tu palabra nos dice que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar, que tú vas a estar con nosotros. Entonces, nuestra oración, debe de ir o debe de estar conectada también con la palabra del Señor. Por eso yo te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir, métete en la palabra, medita la palabra, escudriña la palabra, conoce la palabra. Te decía, Mateo capítulo 6, ahí el Señor nos dejó el patrón, el modelo, el ejemplo, o de cómo orar, el conocido Padre Nuestro, en inglés es The Father's Prayers, ¿verdad? Bueno, ahora quiero terminar con estas notas que encontré. ¿Qué tan importante en sí es la oración? Bueno, de acuerdo a un artículo de la iglesia Desert Vineyard, que está en la ciudad de Lancaster, en el estado de California, dice que más gente como nunca está buscando por internet, o pudiéramos decir está googleando, información sobre la oración y sobre cómo orar. Un promedio de 33,000 búsquedas al mes en cuanto a la oración. Y cuando yo vi esta cifra, 33,000 búsquedas, bueno, podríamos decir que esas 33,000 búsquedas son 33,000 personas que están buscando, algo sobre la oración o quieren aprender a orar. 33,000 búsquedas al mes. El año 2020 ha tenido un incremento en la búsqueda de oración, como nunca antes en los últimos 5 años. Europa también, según este informe, ha tenido un incremento en esto, en la búsqueda de lo que es la oración, en la búsqueda de aprender a orar. Quiero terminar con esto. La oración, recuérdalo, es una plática con Dios y una plática que va cambiando de acuerdo a nuestro crecimiento. O sea que en otras palabras, entre más nos metamos en la oración, más vamos a ir creciendo en la oración. Y quiero repetirte esto. La oración es una plática con Dios y una plática que va cambiando de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Por eso es muy importante que vayamos creciendo espiritualmente. Por eso es importante crecer. Dedícate un tiempo todos los días a la oración. Métete con el Señor. Busca al Señor. Hace un momento te dije el patrón, el modelo que el Señor nos dejó. Pues mira, ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, vamos a leer del versículo 9. Mira lo que dice.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a hacer un estudio acerca también del Padre Nuestro. Y quiero invitarte para que este martes podamos aprender también de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto al Padre Nuestro. Así que espero que el día de hoy hayas aprendido algo en cuanto a la oración. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ¿aprendiste algo? ¿Ok? Dale una sonrisa y dile, la oración tiene poder. La oración es importante. ¿Te acuerdas cuando nosotros decimos ahí en el lugar de su gracia que la adoración no debe de ser parte de nuestra vida? ¿Te acuerdas cuando te digo siempre, dile a la persona que tienes ahí a tu lado que la adoración no debe de ser parte de su vida? Bueno, y lo digo porque la adoración no debe de ser parte de tu vida, sino más bien la adoración debe de ser tu vida, porque tú fuiste formado, tú fuiste creado para adorar a Dios. Y si conectamos eso con la oración no debe de ser parte de nuestra vida. La oración debe de ser nuestra vida porque deberíamos de estar orando, deberíamos de ser personas de oración, deberíamos de ser cristianos de oración, deberíamos de tener ese fuego encendido para poder orar cuando se nos pida, para poder orar por aquel que esté necesitado, por aquel que te lo pida, por aquel que te llame y te diga, oye, estoy pasando por un momento difícil, ora, que tú puedas orar, ¿ok? Yo sé que en los momentos de oración, pues le llamas al pastor, está bien, no hay problema que le llames al pastor, me puedes llamar, no hay problema, pero también tú deberías de aprender a orar por esa persona, a orar por esa necesidad y como vuelvo y te lo repito, ser una persona de oración. Amén. Así que dile a quien tienes allí a tu lado, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, que el Señor me los bendiga. Espero que el día de hoy hayas aprendido algo y espero también ya pronto volverlos a ver. Bendiciones. Hasta luego.